Hacer una pieza como esta con efecto mármol parece muy complicado, pero en el siguiente tutorial verás cómo en unos sencillos pasos puedes conseguirlo. Te voy a mostrar cuáles son los materiales que vamos a utilizar para crear nuestra maceta con efecto mármol. En primer lugar, y lo principal, son cuencos que tengo aquí con barbotina coloreada. La barbotina blanca se ha pigmentado con negro en proporción gradual para llegar del blanco al negro en unas intensidades más o menos intermedias, en los 3 vasos del medio. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es rellenar este molde. Para hacer piezas por colada se utilizan moldes de yeso. El molde es el que va absorbiendo toda la humedad de esta barbotina para que luego la pieza se seque y la podamos desmoldar perfectamente. El resultado que vamos a obtener tras hacer estos pasos y mezclar las barbotinas es esta pieza que tenemos aquí con efecto mármol. Este efecto está hecho por dentro y por fuera. Entonces, el primer paso va a ser empezar a mezclar los colores dentro del molde. Voy a empezar echando colores de forma totalmente aleatoria. Si se me ensucia no pasa nada, eso no va a ser parte del molde. Lo puedo echar en cualquier parte del molde, el efecto se va a hacer igual. Y el más oscuro por aquí, por ejemplo. Como ves, se están mezclando un poquito los colores entre sí. Yo lo que suelo hacer es agitar un poco y empezar a distribuir en las paredes. Tengo cubiertas las paredes del molde con una capa muy finita. En realidad lo que hay que hacer con esto es rellenarlo entero para que empiece a tener espesor. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, como queremos el efecto por fuera y por dentro, ya tenemos conseguido el efecto por fuera, lo que vamos a hacer es rellenar con blanco, que es el último color que me faltaba. Algo que quiero destacar es que las piezas no deben dejarse secar al sol o ni en ninguna fuente de calor que acelere el secado. Lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente, a la sombra, y así se seca lentamente y ya evitamos futuros problemas. Ya han pasado unos minutos, entonces tenemos nuestra pieza que ya se está secando, está perdiendo humedad. Como puedes ver, en esta zona, que es la que se ve más claramente, ya tenemos un par de milímetros de espesor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vaciar la barbotina sobrante para terminar de crear el efecto mármol dentro. Lo que queremos es que caiga la mayor cantidad posible de lo que sobra y así nuestra pieza queda lo más uniforme posible. Se ha quedado un poco espesa la pared, vamos a quitar el sobrante. Voy a utilizar un pincel. Y ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito de negro por dentro para generar el efecto mármol. Y este mismo poquito lo que voy a hacer es intentar agitarlo y darlo vuelta por toda la pieza. Aquí, como verás, la barbotina está bastante espesa, así que le voy a agregar un poquito de agua para hacerla más ligera. Ahí se quiere empezar a juntar con la de abajo, pero la de abajo también está un poquito seca, así que lo que voy a hacer también es agregarle un poquito de color claro. La cuestión es lograr que a mi ojo vea que me gusta el efecto marmolado que estoy consiguiendo, ¿no? Si yo quisiera que el efecto me quede mucho más diluido, tendría que agregar muchos más hilitos de negro entre medias del blanco para poder hacer unos grises. Ya tengo todo el efecto mármol perfectamente ahí hecho y hasta la parte donde después lo voy a cortar. Entonces, lo que hay que hacer ahora es dejar secar la pieza. Hay que esperar a que se empiece a despegar de las paredes. Me voy a dar cuenta porque en esta zona se va a empezar como a abrir y a despegar de aquí de los bordes. En ese momento, y cuando veo que esa zona de dentro ya se empieza a poner mate,
es que ha perdido la humedad suficiente. Y lo que voy a hacer es, en ese momento, yo lo voy a hacer ahora porque si se arruina esta pieza no pasa nada. Y lo que haría es cortar un poquito aquí el sobrante y voy a despegar todo lo que sobra por aquí. Y ya estamos. Ahora dejamos secar la pieza y te voy a mostrar cómo es el proceso de lijado. Muy bien, aquí tengo la pieza seca que vamos a lijar, la que hemos hecho anteriormente. Las zonas están muy delimitadas. He echado 3 colores nada más y tengo un efecto mármol con 3 colores y con zonas bastante anchas y bastante delimitadas. Por dentro he hecho el efecto mármol que hemos aprendido ahora. Lo único que no se ve, porque como esta pieza no ha pasado por el horno, todavía los colores no se ven intensos. Lo que vamos a hacer ahora es lijar. Entonces, con una lija flexible, el gramaje más fino que encuentres es mejor porque va a dejar muchas menos líneas en la pieza. Lo ideal es intentar lijar los cantos como para suavizarla y nada más. Acá tenemos nuestra pieza terminada y lista para ir al horno. En este caso es una pieza de alta temperatura, yo he utilizado barbotina de alta temperatura de Grés, pero puede ser de alta, de baja. Lo que tienes que saber es bien qué material estás usando para llevarla a hornear a un horno cerámico, indicar qué características tiene y ya veremos cuál es la pieza cuando pasa por el horno. Y aquí tenemos nuestra pieza una vez ha pasado por el horno. Como verás, el efecto mármol lo hemos conseguido dentro y fuera. La pieza que estaba haciendo en el tutorial estaba hecha con negros. Como te comentaba, ahí he hecho un degradé del blanco al negro y esta pieza, como verás, la tengo en azul. La barbotina está coloreada con azul de cobalto, que es un óxido natural muy potente y muy bonito. Esta pieza, como es una maceta, está horneada en monococción. Está horneada una sola vez, llevada a su punto máximo, 1240 más o menos grados, pero en el caso de que quieras hacer vajilla, las piezas siempre deben estar impermeabilizadas con un esmalte transparente. Entonces, en ese caso, lo que hubiera hecho con mi pieza es llevarla una vez a bizcochar, estaría horneada, le hubiera puesto mi esmalte transparente y la hubiera llevado a hornear otra vez. Pero sí cabe destacar que los colores son mucho más intensos cuando se usa esmalte transparente por encima.